Pues nosotros considerando los detalles de los protocolos y las comunicaciones de redes, podemos decir que la comunicación en redes y comunicaciones tiene tres elementos importantes. Primer elemento, que obviamente es el origen del mensaje o un emisor, la persona o el dispositivo que genera el mensaje, la información que va a ser transmitida a través del medio. Un segundo elemento de la comunicación, que es un destino, un receptor, que es la persona y o el dispositivo que va a recibir el mensaje. Y un tercer elemento llamado canal, en este caso que podríamos decir que es un tipo de medio. Que está obviamente formados con digamos que los medios que proporcionan el camino, el mensaje que viaja del origen al destino, los protocolos que conforman el mensaje que fue enviado, entre otros elementos que vamos a ver. Cada uno de los mensajes que existen en la comunicación de redes llevan en sí un organigrama, una forma, un protocolo, una estructura en la cual viaja a través del medio, ya sea el tipo de medio que sea. Esas reglas, esas normas que lleva ese mensaje, a eso es que se le llama protocolo, que es un conjunto de normas y reglas para que pueda viajar un mensaje a través de un medio y poder llegar a un destino. Pero estos son conceptos generales, conceptos que es importante que nosotros manejemos, sin embargo, no son conceptos que nosotros vivamos detallando en el diario vivir. Los protocolos implementados deben tener diferentes elementos y deben controlar, manejar lo que son el proceso de codificación, que eso va a depender de la velocidad del mensaje. El método de codificación pueden ser tres, pueden ser varios. Entre ellos, digamos que método de codificación está Manchester, que es el método de codificación de la velocidad de 10 megabits por segundo. MLT3, que es un tipo de método de codificación para velocidades de 100 y 1 gigabits. Y está el método de codificación de NRZI, que es para lo que, digamos que el análisis, el estudio de los fotones. Ese es lo que maneja la luz, porque no lo manejan Manchester o MLT3, que son los métodos de codificación de los cables de cobre, o de los tipos de medios de cobre. El formato, que es el tipo de encapsulamiento de los datos. El protocolo incluye el tamaño del mensaje, que puede estar entre 64 y 1080 kbps, según el formato estructural. Eso vamos a hablar más adelante. También el método de sincronización del mensaje y el protocolo, de igual manera, tiene las opciones de entrega. Estamos hablando que hay protocolos que pueden entregar de manera confiable y o no confiable. Entregar con solicitud de acuse de recibo, algo que en redes se llama ACK o Acknowledgement, o que podría ser un protocolo que no requiera acuse de recibo. Eso en capa 4, que es la capa de transporte. Obviamente, pues nosotros vamos a detallar eso cuando estemos trabajando con el modelo de referencia OSI. El formato de los mensajes aquí está dando, digamos que una analogía para que podamos entender el proceso de viajar de un origen a un destino. Es como una carta donde en la parte frontal, en el frame, tú colocas el destino hacia dónde va el mensaje. Sin embargo, dentro de la carta
que lleva el mensaje y también el origen, quién lo envía. Y hay un código postal que indica hacia dónde va. En el caso de las redes y comunicaciones te dice que hay una cantidad de campos en la trama, que es la primera capa que ensambla cuando se va recibiendo la información y la última cuando se va enviando. ¿Ok? Porque recuerden que el mensaje en la capa del modelo OSI va de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la capa 2 es la capa que maneja las tramas. Y esa capa es la última que coloca los codificadores. Y hay un campo de la trama, el primer campo, que se llama dirección destino. Porque lo primero que tú ves cuando verifica un sobre es la dirección destino. ¿Hacia dónde vas? Porque si pusiese en el sobre el origen, la carta se te devolvería. Porque van a entender que ese es el destino. Luego hay un segundo campo que se llama campo de dirección origen. O sea, quién fue que envió el mensaje. Hay un tercer campo que es un indicador de inicio de trama. Se llama FCS. Un cuarto que se llama identificación del destino. Luego está el contenido del mensaje y diferentes campos que obviamente nosotros pues vamos a ir colocando y verificando desde la perspectiva del mensaje de una PC. Estos campos es importante que lo manejemos, sin embargo, manejar esos campos a ciencia cierta no digamos que no sirve para nada. O sea, no, tú no, sabiendo que cuál campo es este y lo otro, para fines de, digamos que de la evaluación, sí, tú debes manejar ese contenido, pero tú saber el contenido, origen, destino, campo de FCS, campo de longitud y tipo, campo de datos, CRT, eso, manejar ese tipo de contenido es solo para fin evaluativo. Eso es automático. En el momento que se viaja un mensaje, realmente ya tú no determinas si hay un error en algún campo de eso ni nada parecido. ¿Ok? O sea, esa información realmente no es tan importante. Sin embargo, lo que sí es importante es el formato de la encapsulación de los datos. Formato de la encapsulación de los datos. Observen esa información que está ahí frente a ustedes. Esa información que está ahí es información de cómo se llama lo que maneja cada uno de las capas del modelo de referencia OSI. O sea que veámoslo de abajo hacia arriba. La primera capa del modelo OSI que es la capa física, maneja bits. La segunda capa del modelo de referencia OSI maneja tramas. La tercera capa del modelo de referencia OSI maneja paquetes. La cuarta capa, la capa de transporte, maneja segmento.
La quinta, sexta y séptima capa manejan información llamada datos. Quiere decir que el proceso de encapsulación de los datos son datos, paquetes, segmentos, tramas y bits. Dato, segmento, paquete, tramas y bits. De esa manera es que viajan la información. Los paquetes en capa 7 se manejan datos, datos, datos. 7, 6 y 5. Quien se encarga de segmentar la información, de dividir la información, es la capa 4. O sea que sería algo así, digámoslo. Vamos a ver. Sería que la capa, capa 1, 2, 3, 4 y esta abarcaría tres capas. La 7, que es de ahí para allá, la 5, la 6 y la 5. Ok, este sería capa 7. Estoy en una laptop y ya ustedes saben. Capa 6, capa 5. Segmento sería la capa 4. Paquetes sería la capa 3. La trama, capa 2. Y obviamente los bits lo manejan capa 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta capa? Imagínate que esta capa envía datos. Oye, esto está fuerte, esta escritura. Datos. Y esta también envía datos, datos y datos. Pero en esta capa, que es la capa 4, en esta capa, esa información que fue enviada, él hace así y le dice, ok, mira, esta capa maneja el mismo contenido que fue enviado desde capa superior, que son los datos, pero cuando llega aquí, mírenlo ahí, que es la misma información, datos, pero él dice, ah, no, espérate, yo tengo que segmentarlo. Y esto yo lo voy a segmentar de esta manera. Datos, D-A-T-O-S. Y esta capa, cuando pasa esa información para acá abajo, él solo le pasa uno a uno, porque por eso lo segmenta. Le pasa la D, luego le pasa la A, luego le pasa la T, luego le pasa la O y sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya está segmentado. Cuando tú envías un giga de información, un mega, puede ser un K, tú no envías un giga simultáneamente. No, a ti te va llegando información y la capa del modelo OSI, el proceso, lo va juntando en el destino, lo va reencapsulando. O sea, aquí, cuando él le pasa solamente la D. Y este lo que hace es, ok, yo hago así, lo empaqueto la D y aquí le agrego un campo llamado campo IP. ¿Ok? Porque a ese proceso es que se le llama encapsulado, empaquetado. Y a este incluso en el proceso de segmentación, él le agrega dirección, origen y destino, pero de la información que maneja la capa 4, que son los números de puerto.
Y cuando capa 3, se le envía a la capa 2, aquí, él le manda la D con el IP, tanto origen como destino. Y le agrega dos campos, un inicio de trama a esa DIP, le agrega un inicio de trama y un fin de trama. Miren aquí, que maneja datos y él le pasó datos aquí, pero le pasó un solo, él lo dividió. Esto era un mensaje completo y él lo dividió en 3 segmentos. Lo dividió en esta parte, lo dividió en esta y lo dividió en esta. Y él le pasó solo uno. Y él lo que hizo la capa 3 fue agregarle la capa 4, agregarle un encabezado de capa 4. Eso tiene toda la información que maneja capa 4, que más adelante obviamente la vamos a detallar. Pero miren que en la capa 3 se le pasó la misma información de capa 4. Mírenlo ahí. Esta información. Y lo que hizo fue agregarle el encabezado de capa 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la capa 3, lo que maneja el esquema de direccionamiento IP, le agrega todo lo que tiene que ver con IP. Eso dice encabezado IP. Ahí tiene que ver dirección IP, origen, destino, máscara de su red, si está subneteado, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con capa 3. Y las 3 informaciones que manejan capa 3 se la pasan a capa 2, pero ella le agrega un encabezado de inicio y uno de fin, con la intención de que como esa es la última capa lógica, el destino pueda reensamblar la información que le llega, y en ese delimitador de inicio y fin de trama es que él dice, por ejemplo, si Adalberto es una trama de un paquete único, de un mensaje, Adalberto tiene su inicio de trama en el 1 y su fin de trama sería el 50. Esa es una trama de un mismo paquete. Albania, que sería la segunda trama del mismo paquete, tendría como inicio de trama 51 y fin de trama 100. Alberto José tendría como inicio de trama 101 y fin de trama 150. Eso hace que el inicio de trama de uno sea la continuidad del otro. Y cuando llegue al destino, el destino va a saber qué trama va adelante y qué trama va atrás. Por eso tú envías un correo electrónico, viaja de manera electrónica a través de la red y cuando llega al destino, llega lo mismo que usted envió. O sea, no llega un mensaje distorsionado con la A atrás y la H adelante. No, no, no. Llega en el mismo orden que fue enviado. Porque la capa 2 se encarga de que tenga un inicio de trama y un fin de trama. Nota, toda esta información que se lo estoy dando es para que la manejen, pero eso es transparente para el usuario. Eso es transparente para el usuario. No es que tú vas a determinar que una trama no. Eso lo hace el sistema operativo de manera automática a través de la tarjeta de red. Bien, el ensamble y desensamble de la información. Eso tú no lo puedes delimitar tú mismo. ¿Capichi? Bien. Excelente. Este es otra. Y obviamente la capa 2 se le entrega a la capa 1 y ahí es donde entran los métodos de codificación, Manchester. En este caso siempre lo vemos desde el punto de vista 1101, que es los binarios. Sin embargo, en la realidad esos son impulsos eléctricos, más 5 y o menos 5 voltios, dependiendo del método de codificación, presencia o ausencia de voltaje. Él delimita si es un 1, si es un 0 y ahí va, digamos que, codificando el mensaje en impulsos eléctricos o más bien secuencia de impulsos eléctricos, que significa lo que tú enviaste.
Bien, aquí tenemos la misma información, pero de manera gráfica, o un poquito, digamos que más gráfica. Observemos ahí el método de codificación de encapsulamiento, que la capa superior, que como dije previamente, abarca 3 capas, 7, 6 y 5, porque las 3 manejan datos. No vamos a decir que datos, 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 no, datos. Y eso abarca las 3 primeras capas superior del modelo de referencia OSI. Ese que dice datos se le pasa a capa 4 porque ya se habla de segmento. Y ahí hay protocolos que manejan el proceso de segmentación. Entre los dos principales está TCP y UDP. Y si ven en la parte izquierda, derecha, dice datos, TCP datos. O sea que se le agregó un campo que dice TCP. Ahí preliminarmente, solo para entender, le ponemos esto, como en la capa 3 que nada más le agregó uno que es IP. Esos campos tienen múltiples campos de manera interna, pero no lo vamos a dar así de manera repentina. Por ahora es solo entender el proceso del método de codificación, en este caso de encapsulamiento de la información. Bien, y hasta que obviamente se envía por impulso eléctrico y el mismo método de codificación recibe la información y lo descodifica. Uno lo codifica y otro lo codifica. A ese proceso, obviamente, se le llama encapsulación de los datos. Hay un concepto importante que se llama segmentación, que es la división de la información o de la comunicación en partes. La segmentación es porque, como dije, cuando tú envías un mensaje de 1 giga, una película, tú la vas a descargar, no descarga 1 giga simultáneamente. Profe, pero que yo descargo más rápido que fulano. Sí, ya eso tiene que ver con la velocidad. Eso es otra cosa. Tú haces exactamente teniendo 1 giga de descarga que lo mismo que hace aquel que tiene 128 megas. Lo que pasa es que tú lo haces más rápido y él más lento, pero es el mismo proceso. Bien, la segmentación es la división de esa información y la va recibiendo parte por parte. De hecho, ¿ok? La va recibiendo parte por parte. Ahora, hay algo llamado multiplexión. ¿Ok? La segmentación, tú vas enviando uno solo y divide la parte. La multiplexión entrelaza múltiples comunicación de segmentación. Profe, ¿pero qué es eso? Simple. Si observan en el proceso de segmentación entre segmento y segmento, o sea, entre los sobres amarillos, hay pequeños espacios. Esos pequeños espacios, lo que hace la multiplexión es rellenar con otra información. Profe, no entendí. Ah, pero eso es sencillo. Puedes tú en la computadora estar descargando algo, pero a la vez estar escuchando música de YouTube o viendo video y también escuchando películas, qué sé yo, tener una película corriendo en línea y otros elementos. Obviamente, pregunta retórica. La respuesta es sí, porque lo podemos hacer. Entonces, a ese proceso de que tú puedes hacer múltiples sesiones en un mismo medio, se le llama multiplexión. Que varias comunicaciones enviándose de manera simultánea, pero una no va dentro de la otra. No, lo que pasa es que si usted observa, bueno, sí, yo puedo hacerlo, pero la descarga pierde velocidad. Claro que sí, porque tú estás compartiendo el medio y esos espacios entre segmento y segmento de la descarga, él manda un pequeño segmento de video, por ejemplo, y entre el segmento de video y el de la descarga, él incluye
un segmento de voz, porque tú también estás teniendo una, qué sé yo, una llamada telefónica por Skype o algo así. Entonces, el uso de esos espacios que hay en tres segmentos se llama multiplexión o multiplexación, como dice. ¿Alguna pregunta? Como dije, esta es información genérica. Miren aquí, esta es la, digo, varias piezas que están hacia un mismo destino, solicitando y o enviando. Y entre el 1, 2 y 3 verde está siendo utilizado en el mismo medio compartido una secuencia de segmentos de otro usuario. Porque en la empresa, cuando tú estás viendo video, que yo sé que ninguno de ustedes ven eso en trabajo, en hora laboral, pero en caso de un video laboral, hay otro que está descargando algo laboral y hay otro que está enviando un correo electrónico y todos los mensajes fluyen de manera simultánea. ¿Por qué? Bueno, porque los dispositivos tienen la capacidad de multiplexar la información, utilizar el mismo medio, pero digamos que reajustarlo a la cantidad de información que está viajando en ese momento. ¿Capichi? Bien. Bueno, esto no es tan importante. Aquí doy más o menos un ejemplo. Un ejemplo obviamente de lo que es y cómo fluye la información. Pero aquí, digamos que estamos definiendo lo que sería el proceso de unicast. La información podría fluir en lo que es el unicast. Un unicast es un mensaje dirigido a un solo dispositivo. En este caso, el origen, la maestra, que está ahí frente a los oyentes, se está dirigiendo al chico que está resaltado. Bien, al segundo de izquierda a derecha. Es un mensaje como que yo ahora mismo diga que me gustaría que responda Saturnino. Aunque habemos mucho, yo estoy especificando a quién es. O sea, un mensaje dirigido a un solo individuo. Saturnino, ¿todo bien? Sí, dígame. Excelente. No, hermano, a ver si tú estás bien. Sí, sí. Excelente. Entonces, eso es un ejemplo de un unicast. ¿Estamos claros ahí? Un mensaje dirigido a un solo dispositivo en la red. Sin embargo, si yo le digo a todo el que trabaja en Contraloría, el jueves no tiene clase, pero los demás sí. Ahí sería un multicast. ¿Por qué un multicast? Porque va dirigido a más de uno, pero no va dirigido a todos. Porque yo estoy especificando todos aquellos que trabajan en tal empresa, en tal institución. Entonces, ¿va dirigido a un solo? No, porque hay más de la misma institución, hay más de Contraloría. Ah, bueno, pues entonces, como no son todos, sino una parte, este sería un ejemplo de un multicast, que es un mensaje dirigido a más de un dispositivo, pero no a todos. Esos mensajes multicast lo utilizan los dispositivos electrónicos para comunicarse con otros que están en la misma red. Bien, o que comparten un mismo segmento en la red, pero no va dirigido a todos. Ahora, si yo digo para todo el que está en esta sección, el jueves tenemos clase normal. Ese sería un broadcast. Broadcast, mensaje dirigido a todo un conjunto de dispositivos sin excepción. Profe, Unicast, sí señor. eso era antes cuando los BlackBerry, los PC eran de uno seleccionaba a todo el mundo y a todo el mundo le llegaba ese mensaje. Eso es correcto, eso es correcto. De hecho, los BlackBerry en ese momento había la posibilidad de poder hacer un broadcast
un multicast o un unicast incluso. Pero es un ejemplo. Bien. ¿Alguien no quiere alguna inquietud? ¿Tiene alguna inquietud de lo que es un unicast, multicast o un broadcast? ¿Lo entendieron bien? Excelente, Todo bien, mano. excelente, excelente. En ese sentido, el mismo ejemplo, pero con una PC. Una PC le manda un mensaje a ese dispositivo, a ese host que está ahí abajo. Ese es un unicast. Si él envía un mensaje a más de uno, sería, oh, claro, a más de uno, pero no, Múltiples. un multicast. Pero si el mensaje va dirigido a todo el segmento de la red, a todo el que pertenece, sin excepciones, entonces ese es un broadcast. Nota, los multicast y los broadcasts en la red nosotros no lo manejamos. Eso se genera de manera automática. Sin embargo, nosotros podemos prevenir que los broadcasts existan, porque los broadcasts generan un inconveniente. Más adelante vamos a hablar de ello. Bien. Dentro de nuestro tercer capítulo habla y da algunos detalles de, digamos que fecha trascendentales. La fecha en la cual se creó el correo electrónico, el del 72, mismo en la cual sí, surge el signo, la arroba, una gran revolución. En el 81 se formaliza el protocolo TCP e IP. Bien, con las reglas normativas RFC 73 y el RFC 791, que es cuando surge el protocolo TCP/IP, que es el sucesor del protocolo previo a eso, que era el IPX-SPX, utilizado en las redes Novell, ya redes que son legacy, antiguas y que muy difícil se pueden encontrar. En el 84 surge, se presenta el servicio DNS, que es un servicio que permite hacer la traducción de direcciones IP a nombre. Y eso no permite, obviamente, como previamente nosotros habíamos dado un ejemplo, entrar a Google a través del nombre Google y no por la dirección IP. En el 91 surge o presentan básicamente la especificación de www, entre otros elementos, obviamente de fecha importante. Vamos a resaltar esta, el surgimiento de IPv6, que es cuando se publica por primera vez las especificaciones de IPv6 como sucesor de las direcciones IPv4, que eran las que reinaban hasta ese entonces, y fueron lanzados el IPv6. Prueba que se inició con unas 100 empresas, perdón, 1000 empresas para que puedan, digamos que, comunicarse a través de ese protocolo, una actualización de IPv4. Bien. Entre las empresas que estaban, que fue el 8 de julio de 2011, estaba Google, Facebook, Yahoo, otras empresas que decidieron formar parte de del crecimiento de esa nueva, digamos, de ese nuevo protocolo. Protocolo que la cual vamos a trabajar más adelante. Existen varias instituciones que son las instituciones que se encargan de la regulación de Internet, y no solamente de Internet, sino del crecimiento de la estructura de direccionamiento y de los métodos, digamos que de codificación, incluso del orden de los cables que utilizamos nosotros. Está la TIA e IA, dos instituciones que se encargan del proceso de manufacturación de los estándares de los cables de cobre para transferencia de datos. Con los estándares TIA o TIA 568A y la codificación, digamos, de colores 568B, que es el estándar A y el estándar B.
los cables tienen una forma en la cual deben ser creados, crimpeados, en el momento que nosotros lo estamos realizando o creando de manera manual. Y esos códigos de colores fueron establecidas por TIA, que es una institución, y EIA estándar. Los estándares TIA e IA. Y EEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, se encarga de las especificaciones electrónicas de los dispositivos de red. ¿Ok? La IETF forma parte del Instituto de Estandarizaciones de los Protocolos en Internet. La IANA y la ICANN son instituciones que se encargan de la regulación del esquema de direccionamiento tanto IPv4 como IPv6 y la asignación de los números de puertos de los protocolos. O sea que cada protocolo existente tiene una identificación, un identificador, un número de puerto. También la IANA y la ICANN, que regula la IANA, son las instituciones que tienen que ver con los esquemas de direccionamiento. Claro, los detalles específicos de cada una de estas empresas, también importantes, pero están en nuestro material con más, digamos que más extenso. Como ustedes obviamente, imagino que estuvieron leyendo. Y aquí tenemos digamos que un organigrama de los estándares de Internet. O sea, Internet está organizado de esta manera. Hay una sociedad de Internet, que es la ISOC, que es la responsable de proveer el desarrollo, la evolución y el uso abierto de Internet en todo el mundo. Hay un micrófono por ahí abierto. Por favor, ayúdenme ahí. Está la IAB, que es un consejo de arquitectura de Internet. Esa es la institución responsable de administrar el desarrollo de manera general de lo que es la Internet. Recuerden que Internet fue creada por el DoD, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Ok? O sea, Internet no es de que surgió así, ¡pum!, con una bolita mágica, no. El Departamento de Defensa de Estados Unidos creó un proyecto para comunicación que no tenga que ver con la red de celdas celulares en un proyecto, ok, llamado ARPANET, pero historia patria, y de ahí surge Internet. Por eso hay instituciones que se encargan del desarrollo y la evolución del uso del Internet. Hay un grupo que es la IETF, que es el Grupo de Trabajo de Ingenieros de Internet. Ellos se encargan de lo que es la actualización y el mantenimiento de las tecnologías y el protocolo TCP/IP, que fue cuando surgió básicamente la unión del protocolo TCP y el IP. Esto incluye los procesos y documentaciones que son regulados en documentos llamados RFC. Bien. Y luego, digamos que de manera paralela al IETF está el IRF, que es el Grupo de Trabajo de Investigación. Uno se encarga del proceso de ingeniería y otro de la investigación y desarrollo del protocolo TCP/IP. Bien, claro, cada uno de tanto de IETF como IRF tienen subinstituciones que se encargan de desarrollar comités, digamos, y grupos de trabajo que se encargan de desarrollar los protocolos de enrutamiento, el protocolo X, etcétera, etcétera. Estas cuatro instituciones principales son las instituciones que estandarizan el proceso de los protocolos del direccionamiento y de los números de puerto, que es donde resume todo con relación a Internet. Uno investiga, otro desarrolla, otro supervisa.
preguntas. Recordemos que existen incluso instituciones que son los que controlan y que manejan los cables intraoceánicos, que son los ISP niveles 1, 2 y 3. Bien, ya habíamos hablado de los ISP niveles 1, 2 y 3. Sin embargo, eso no trabaja hacia lo loco, no. Hay instituciones que estandarizan. Pero dentro de ellas mismas está la IANA y la ICANN, que son las instituciones que se encargan dentro de la estructura de la IETF, la IRFC, IRTF, que se encargan del proceso de direccionamiento. E incluso el direccionamiento está sectorizado. ¿Ok? Está la NIC, está otras instituciones, 5 en general, que son las que controlan las direcciones IP. Y que para poder viajar a través de Internet, tú tienes obligatoriamente que tener una presencia con una dirección IP. No existe forma que yo conozca que tú puedas viajar a través de Internet sin tener una dirección IP. No existe, no la hay. ¿Ok? Entonces, estas instituciones son las que regulan las direcciones y a su vez los protocolos, o sea, la forma de crear, estructurar, manejar y viajar la información a través de la Internet. Continuamos. Miren ahí, la puse aparte porque son instituciones que definen los nombres de dominio, las direcciones IP y los números de puerto, que son las 4 informaciones más importantes. La IANA, que es la que lo maneja, y la ICANN, que es la que supervisa a la IANA. Con respecto a lo que es la IEEE o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, son grupos de trabajo. ¿Okay? Están, obviamente, según este slide, por debajo, grupos de trabajo de ingeniería de Internet, que es debajo de la IETF, y manejan los estándares 802. Estamos hablando de los estándares de 802.1, 802.3, que son los estándares de comunicación a través del medio. Hay un micrófono abierto, ayúdenme en eso. Bien. Los estándares de comunicación, por ejemplo, IEEE 802.3 es el estándar de Ethernet para trabajar en grupos de trabajo. El estándar IEEE 802.11 es el estándar wireless o WLAN para grupos de trabajo en redes inalámbricas. Entonces, es el estándar que maneja cuál es la frecuencia en la cual va a viajar la señal a través del medio, en este caso, inalámbrico, para que pueda comunicarse una estación de trabajo con otra. ¿Ok? 802.11.15. 802.15 es el estándar de WPAN o Wireless Personal Area Network o red de área personal. ¿Ok? Eso usualmente es cuando tú habilitas Bluetooth entre un extremo y otro para comunicación con otra persona de manera... O sea, cada una de estas tecnologías tiene un estándar, un código de transferencia inalámbrico, una frecuencia por la cual viaja, que puede ser una cantidad. Recuerden que hay un espectro en frecuencia, en megahertz, y deben especificar cuál frecuencia va a utilizar y reservarla, comprarla, ¿ok? Para que hayan frecuencia, ya sea modulada o no, pero que sean específicas de un canal. Esa frecuencia tiene canales. Esos canales son privados porque se pueden adquirir a través de la institución del Estado, en este caso de diferentes estados. Más adelante, obviamente, vamos a desarrollar esto. Obviamente, eso está también ligado a la TIA EIA 568,
En este caso, hay dos estándares, 5, 6, 8 son los estándares de colores, el B y el A. Bien. Y aquí hacemos una referencia del modelo OSI, que es un modelo de referencia para solución de problemas, y el modelo TCP/IP, porque el TCP/IP tiene un modelo que es de 4 capas. De hecho, el modelo OSI surge del modelo TCP/IP, que fue el primer modelo. Pero ese era un modelo para transferencia a través de la Internet, de comunicación. El modelo OSI surge, que es Open System Interconnection, sistema de interconexión abierta, surge para solucionar los problemas que sucedían en el modelo de comunicación. ¿Por qué? Porque hay una capa de acceso, que es la capa 1 y 2 en el modelo OSI, en el modelo TCP/IP se llamaba acceso a la red. En modelo OSI, la capa 1 se encarga de lo que son los elementos físicos y la capa 2 de la parte lógica, direcciones MAC, número de direcciones MAC, ok, VLANs, todo lo que tiene que ver con el encapsulamiento de los datos, la tramificación, pero que en modelo TCP/IP no se sabía si era algo físico o era algo lógico. Porque que tú tengas un problema de VLAN no es físico, es de capa 2, es lógico. Pero en el modelo de transferencia lo tenían como una sola capa. O incluso en la capa de aplicación puede haber problemas o presentación o sesión que no tienen que ver específicamente con la aplicación. O sea, podría no tener la aplicación ningún problema, sino que tú tengas un problema en el establecimiento de la accesión, origen y destino. Sin embargo, la aplicación podría estar bien y que tu problema esté en el número de puertos asignado a ese protocolo. Ok, entonces, para mejorar la solución de problemas del modelo TCP/IP surge el sistema de interconexión abierto denominado modelo OSI. Sin embargo, en la parte superior e intermedia especifica que el modelo de red es solo una representación del funcionamiento de la red. No es un modelo real. O sea, eso es para poder determinar, como yo le dije previamente, no hay un sitio de que tú vayas, clic derecho, a activar modelo OSI. Sin embargo, sí hay uno que tú habilita o deshabilita TCP/IP, no como modelo, sino como protocolo, que es en la tarjeta de red. Bien, aquí podemos delimitar de que la capa presentación, aplicación y sesión, por eso es que manejan un solo tipo de información de encapsulación, manejan datos, porque originalmente eran solo una. Transporte, segmento, un independiente, paquetes, un independiente. Sin embargo, la capa 1 la dividieron en dos y como dijeron, esta es la capa que más problemas nos da, aparte de la 8, pues vamos a segmentarla. Una maneja la parte de tramificación de la data y otro solamente los elementos físicos. Bien. Entre la comparación podemos decir que, miren aquí, misma imagen, pero ya hay dos solitas. Semejanzas y diferencias presentadas en una misma imagen. ¿Preguntas? Aquí, maestra. Excelente. Bien. Dentro de lo que son las diferentes funciones del modelo OSI, tenemos las diferentes capas. Ahora, cada capa cumple una función específica. Ahora sí voy a requerir de manera voluntaria a algunos de los chicos, de los que casi nunca leen, que nos lean el día de hoy. Luis, aquí, profe. Adelante, Luis, hermano.
Capa de aplicación. Mete mano. Aplicación, punto 7, aplicación. La capa de aplicación proporciona los medios para la conectividad de extremo a extremo entre individuos de una red humana que usan redes de datos. Bien. Ahora bien, la capa de aplicación, nota, ahí funciona todas las aplicaciones que intervienen en el proceso de red. ¿Ok? Esa es la capa con la cual nosotros podemos interactuar, porque tú no puedes interactuar. Ok, Alberto, no hay problema. No puede interactuar con el dispositivo de manera directa, sino que a través de una aplicación. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos identificar las aplicaciones que sí pertenecen al modelo OSI? Simple. Si yo tengo a Word es una aplicación o no. Sí, Sí. Bien. Entonces, Word pertenecería a capa 1 o a capa 7. Capa 7. Parece ser una respuesta correcta. Sin embargo, viene aquí la diferencia entre aplicaciones. Microsoft Word funciona sin estar en la red. Sí. Sí. Pues entonces, esa aplicación no tiene que ver nada con el modelo OSI. O sea, no todas las aplicaciones son de capa de aplicación. En capa de aplicación solo están las aplicaciones que intervienen en el proceso de red. Por ejemplo, estamos hablando de PuTTY. ¿Conocemos la aplicación PuTTY? Sí. Sí. Bien, que es una aplicación para conectarse a dispositivos. PuTTY funciona sin estar en red. Sí. Sí. ¿Y qué tú haces con PuTTY sin estar en red? Conectarme, ya sea un switch, un router. Ah, pero ¿y cómo así? Si tú inmediatamente te conectas, ya está en red, manito. ¿O una red no Bueno, es la conexión entre dos dispositivos? sí. ¿Ya entiendes la idea? Sí. O sea, profe, sería como WhatsApp o algo así, WhatsApp, Facebook y estas cosas. WhatsApp, por ejemplo, funciona sin estar en red. No. No, Entonces, esas aplicaciones, PuTTY, WhatsApp, las redes sociales, esas sí son aplicaciones que intervienen en el proceso de red. O sea, sin estar en red, tú la puedes tener instalada, pero no sirven para nada. O sea, tú no hace nada. Digamos que Outlook, aunque Outlook tiene una función que tú la utilizas como agenda, pero esa no es su esencia. Tú podrías decir, bueno, profe, pero yo puedo tener WhatsApp y si no tengo internet, yo voy manejando. No, realmente no, manito. La función de WhatsApp, la función de Microsoft Outlook es comunicar vía mensaje. Y si tú no estás en red, tú no puedes comunicarte. Que la tenga instalada y eso son otros 500. Claro que la tiene que tener instalada, eso no es ningún inconveniente. Ahora, ¿funciona sin red la aplicación? Su esencia, la verdad es no. ¿Entienden la idea? Y entienden, por ejemplo, PowerPoint es una herramienta para presentación, ¿cierto? Entonces, ¿pertenece a capa 7 o a capa 6? 6. Correcto. O me gustaría decir esa respuesta. Sin embargo, PowerPoint no tiene que ver con red ni con ninguna de las capas, porque recuerden que no es una aplicación que interviene en el proceso de la red. O sea, PowerPoint funciona sin estar en red, entonces es una aplicación que no tiene que ver nada con el modelo OSI. Aunque diga presentación, es una red, profe, pero una herramienta para presentación, sí, pero no tiene, ese no es el concepto. ¿Me entienden la idea? Esto es para que nosotros podamos definir cuáles aplicaciones sí tienen que ver con modelo OSI y cuáles no tienen que ver. Bien. En resumen, Excelente. profe, si no está conectado a una red, no tiene que ver con internet, no pertenece a OSI. Ya sea Si funciona sin estar en una red, no tiene que ver con modelo OSI. Claro, muchos podríamos decir, profe, espere, Microsoft Word tiene una función que yo puedo enviar correo electrónico. Manito, espérate, no me enrede la capa.
Word es para redactar. Exacto, simple como eso. Word es para redactar. Que le hayan agregado una función, que bla, olvídese de eso. Que Word, tú lo instalas y tú es para escribir. Y funciona y escribe sin estar en internet. Y ya. Bien. Excelente. En ese sentido, me gustaría que otra persona pues me lea la capa de presentación. Saturnino aquí, profe. Adelante, Saturnino, hermano, dale. La capa de presentación proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. Excelente. Eso implica que cuando se trata de presentación es el tipo de compresión de los datos. ¿Cómo se presentan? Por ejemplo, a esa capa pertenece WinRAR. Sí, claro, porque es un tipo de presentación de datos. Si a ti te envía un archivo y tú no tienes la aplicación, tú recibes, digamos que el archivo, pero no lo puedes leer. La extensión es .doc, o sea, .doc, la extensión de Excel y demás, tú lo recibes, pero no la puedes leer. Ese tipo de aplicación que tienen que ver con presentación de datos, con una forma de presentar los datos, ya sea comprimido, no comprimido, etcétera, etcétera. Ese tipo de formato, digamos de formateo de datos, esas aplicaciones son las que pertenecen a capa de presentación. Bien. Profe, pero una pregunta en cuanto a eso mismo. Dale. Pero, por ejemplo, el mismo WinRAR, aunque tenga en presentación, no tienen que ver con el internet, me refiero a eso. O sea, tendría que entrar a la capa como quiera. Pero no, porque recuérdate que en el caso, no pertenece a capa de aplicación, pero es una aplicación de presentación. Ok, ya entendí. Exacto. O sea, que ya ahí no viene no, sino que cuando te llega y tú no tienes la aplicación, no te la presenta la información. Bien. En ese caso, profe, aplican los formatos de video y eso. Que Eso es lo .avi, MP3. si no tengo los códecs para ver el video. Exactamente. Por En ejemplo, los resumen, profe, codecs, cualquier archivo, mientras tú no tengas la aplicación correspondiente, la aplicación correspondiente, sí, sigue siendo presentación. eso es correcto. Bien. Bien, la capa de sesión, otra persona que no haya participado, por favor. Junior aquí, profe. Junior, adelante, Junior. Ok, sección. La capa sección proporciona servicio a la capa de presentación para organizar su diálogo y administrar el intercambio de datos. Correcto. O sea, esa capa habilita, establece, controla y mantiene la sesión entre las aplicaciones. O sea, esa es la capa que le da un toque al otro extremo. Hey, mira, aquí viene una llamada. Ok, entonces, está listo porque va a llegar. Ustedes podrían decir, pero espérate, cuando tú haces una llamada, llega la llamada y ya. No. Ustedes recuerdan aquellos que son más antiguos, con juventud, mucha juventud acumulada entre sus años, que antes tú tenías un celular, lo ponías al lado de la computadora y las bocinas sonaban chic, 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 chic. Que incluso Antes vendían de- hasta Ah, llaveritos que se le enganchaban al celular que prendían. Claro, antes de que suene, tú decías, viene una llamada. ¿Por qué? Porque llegan datos a tu equipo antes de que suene el timbre. ¿Ok? Entonces, ahí incluso, o inclusive aquellos que hay canales que se llaman canales delta, que son los canales de sincronización. O sea, debe haber una sincronización entre el dispositivo origen y el dispositivo destino antes de que envíe la llamada. Porque la llamada como tal ya son datos. Yo no puedo enviar datos sin saber si el destino está ahí.
Usted no ve cuando usted está haciendo una llamada, hay un espacio primero, antes de timbrar, hay un espacio. Ese espacio, el canal D o canal Delta, es el canal que se habilita antes de que se habiliten los canales B, que son los beta, que es por donde viajan los datos. Entonces, Y es profe, el, cuando uno hace una llamada, que a veces ese espacio se prolonga mucho, es porque no está teniendo conexión con el dispositivo destino. Eso es correcto, porque el proveedor de servicio o los diferentes servidores no establecen la sesión extremo a extremo. Y entonces él dice, yo no hago nada enviando datos si yo no sé si está ahí. Bien. Y como dije, el mejor ejemplo es previamente, que tú escuchabas incluso el televisor, tú ponías el celular al lado del televisor, de esos televisores cacones viejos, y se distorsionaba la imagen antes de entrar la llamada. ¿Por qué? Porque se establece una sesión entre el dispositivo origen y el destino antes de que se envíe la información. ¿Capichi? Bien. Señor. Excelente. Otra persona capaz de transporte de lo que no han... Yo, profe. Adelante Profe. yo, mi querida Fiol. La capa de transporte define los servicios para segmentar, transferir y reensamblar los datos para las comunicaciones individuales entre dispositivos finales. Excelente. Quiere decir, la capa de transporte, como dijimos ahorita, es la que toma el paquete completo y dice, no, espérate, yo tengo que partir esto, porque yo no puedo con todo esto. Es como cada uno de ustedes. Ustedes pueden llenar un tanque de agua, claro, pero ustedes no pueden llevar, por mucha fuerza que usted tenga, usted no se puede tirar un tanque al hombro, no. Tú puedes llenar 15, pero de galón en galón o de cubeta en cubeta. Eso mismo dice la capa de transporte. No, espérate, tú no me vas a matar. Tú me mandas un giga, sí, yo lo voy a partir en pedacitos y lo voy enviando de pedazo en pedazo. O sea, de trama en trama, porque no hay la forma de yo mandar todo esto de manera simultánea. Como dije ahorita, que uno lo hace más rápido que otro. Sí, claro, pero ya eso tiene que ver con la velocidad. No tiene que ver una cosa con otra. Hacen exactamente lo mismo, uno más rápido y otro más lento. Pero esta es la que dice, espérate, yo tengo que segmentar esto para que no se, para que puedan inclusive, yo pueda hacer, las capas subsiguientes puedan hacer un load balancing, o sea, un balanceo de carga. Decir, espérate, yo voy a enviar la información, pero como tan segmentada, voy a enviar una parte por aquí, que hay 100 megabits disponibles, pero por aquí tengo 10 megabits disponibles. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Por el más rápido? No. Yo envío más información por el que va más rápido. Por el otro, envío la cantidad de información que me pueda servir y llegar más rápido que lo que yo estoy enviando por el más lento. Obviamente va de camino mientras yo sigo enviando por el más rápido. ¿Ok? A ese proceso, más adelante vamos a ver que lo utilizan para hacer algo como que se llama balanceo de carga. La capa 4 dice, ella dice, no, pero espérate, yo necesito un número de puerto y yo tengo que ver qué número de puerto estoy utilizando para saber por dónde me voy, etcétera. O sea, hay mucho que hace la capa 4. Sin embargo, de manera global, ella segmenta los datos para transferirlo y reemplazarlo cuando lo reciban allá. Bien. Capa de red. Otra persona, por favor, que participe. Jeremy. Y luego la capa 2, Albania. Dale, Jeremy. Capa de red. Proporciona servicios para intercambiar los datos individuales en la red entre dispositivos finales identificados. Excelente. La capa de red, recordemos que es la capa que se encarga de enrutar los paquetes, que es lo que ella maneja. Y enrutar es buscar la mejor vía para poder llegar a un destino.
Enrutar es ella tomar la decisión de si me voy por la derecha, si me voy por la izquierda, de cuál me conviene, por dónde es más cerca, y no siempre por dónde es más cerca, sino por dónde es más rápido. Le decía de manera previa, como ejemplo, que sería un muy buen ejemplo para llegar a Samaná. Hay dos formas, tú te vas por la carretera vieja o tú te vas por la carretera nueva de Samaná. Ah, profe, lo que pasa es que por la carretera nueva yo tengo que pagar mucho de peaje. Bueno, sí. Está la opción de la vieja, que tú pagas menos, pero dura más. Te dura un día para llegar de aquí a allá, sin embargo, en 2 o 3 horas ya tú tienes Samaná por la nueva. Entonces, eso sería algo éxito por intercambio. Sin embargo, tú dices, no, espérate, yo me voy por la nueva, me ahorro tiempo, gasto más, pero me ahorro combustible, me ahorro goma, me ahorro aceite, y para donde voy, pues disfruto más o llego más rápido. Entonces, siempre la capa de red podría tomar ese tipo de decisión basado en el protocolo que esté utilizando en el momento. Bien. Entonces tenemos a nuestra estimada. Adelante, Albania, fue que dije ahorita, ¿correcto? Correcto. Adelante, mi querida. Los protocolos de la capa de enlace, de la capa de enlace de datos, describen los métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio común. Bien, o sea, la capa 2 es la que toma la decisión, pero antes de salir a la red, a la internet. En la red local, en la empresa, antes de salir por el router, quien controla es la capa 2. Y ella es la que coloca la tramificación, las tramas de esa información que le llegó. Y ella es la que dice, ah, no, espérate, yo tengo que poner un tamaño. O sea, la trama mínima son 64 y la trama máxima son 1018. Estamos hablando de bits. Ahora, cuando yo voy viajando, yo, como soy la que pone el mínimo y el máximo, o sea, el mínimo y el máximo, yo tengo entonces también que poner un delimitador. ¿Dónde inicia cada uno? ¿Dónde inicia y dónde termina? Esa es la trama que pone un inicio de trama y un fin de trama. Que tiene un número de secuencia para que cuando llegue, él sepa que ahí inicia una trama y luego que verifique el campo de manera interna y saber cuál es la posición de la trama que acaba de llegar. Uno podría decir, pero ¿cómo que la posición, profesor? No, él la pone ahí adelante. No, manito, recuerda de que yo dije que la información puede viajar por diferentes caminos. O sea que yo podría bien llegar último o primero siendo una trama de la última, porque me fui por un sitio que voy más rápido. Entonces, el destino lo que hace es ponen eso en cola hasta que llegue la que va adelante y luego te coloca a ti. Bien. Excelente. Y para finiquitar con las definiciones de cada una de las diferentes capas de manera superflua, aunque certeras, tenemos la capa física. Otro y último de los compañeros. Adelante. Bien. Adelante. Dale. En la capa física, los protocolos de la capa física describen los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas para transmisión de bits hacia y desde un dispositivo de red. Excelente. Adalberto levantó la mano. Te tengo en queue ahí, Adalberto. Tranquilo. Bien, excelente. La capa física, como ciertamente leyó Jean-Paul, es la que hace funcionar de manera física los elementos. Y lo mismo que de la capa de aplicación. Por ejemplo, si yo te digo, mira, ¿qué pertenece a capa física? Microsoft Word, un bolígrafo o un cable de conexión eléctrica. Tú tienes que decir, espérate, Word no es físico, pues descarto ese. Un lapicero es físico, pero no tiene que ver con la red, descarto ese. Una conexión eléctrica, sí, sin electricidad no funciona. Pues entonces el cable eléctrico sí pertenece a capa física.
¿Ok? Todos los elementos físicos que intervienen en el proceso de la red. Por ejemplo, ¿qué pertenece a capa física? Excel o el teclado. El teclado. El teclado parece ser. Sin embargo, y la red funciona sin teclado. Sí. Entonces, eso es un elemento físico que no tiene que ver con capa física. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Por ejemplo, si yo te digo, el cable de red o un mouse, ¿cuál de los dos pertenece a capa física? Cable de red. ¿Y el mouse no? Sí. Pero la red funciona sin el mouse. Luis, recuerda que el mouse, y la red funciona sin mouse. Claro que sí, el mouse no tiene que ver. A la capa física solo pertenecen los elementos físicos que intervienen en el proceso de la red. ¿Y por qué elegimos el teclado ahorita, profe? Y el teclado yo dije que no. Yo entendí que sí ahorita. No. Por ejemplo, tú puedes tener elementos físicos que no tengan que ver con la red. Y eso, al igual que hay aplicaciones que no pertenecen a capa de aplicación porque no tienen que ver con la red, así hay elementos físicos que no tienen que ver con la red. ¿La red funciona sin cable eléctrico? No. Bueno, pues eso sí. Por ejemplo, un RJ45, ustedes saben que el conector que va en la punta del cable, el que es de plástico, ¿cierto? Claro. Sí. Bien, ¿eso pertenece a capa física? Sí. Claro que sí. Aunque un plastiquito viejo que podríamos decir que ese plastiquito no, claro que sirve para algo. Sin ese pequeño plástico, claro que no me venga uno y que, profe, pero puede haber una conexión inalámbrica. Estamos hablando de elementos físicos. Ese plastiquito, que es menos inteligente que un mouse, que un teclado, ese sí pertenece. ¿Por qué? Porque ese sí interviene en el proceso de la red. ¿Estamos claros ahí? O sea, perdón, profe, en resumida cuenta, todo equipo, artefacto que interviene en la comunicación a nivel físico se considera como capa física. 100% correcto. Ahora, aquello que sea físico, aunque sea inteligente, qué sé yo qué, que no tiene que ver con la red, eso no tiene que ver con modelo óseo y por lo tanto no pertenece a ninguna capa. Bien. Así, si a ti te dicen, por ejemplo, y un USB, una memoria USB, ¿a qué capa pertenece? Tú dices, no, eso no tiene que ver, eso no pertenece a ninguna, manita. Porque una memoria, la red funciona sin una memoria USB, eso no tiene que ver con la red. Es un dispositivo de almacenamiento que no tiene que ver absolutamente con la red. Bien, excelente. Dicho eso, y nosotros detenido a desglosar las diferentes capas del modelo para que tengamos una mejor visión de las funciones de la capa del modelo óseo. Ahora me gustaría que ustedes puedan saber cuáles dispositivos pertenecen a las diferentes capas. Y vemos que la capa de aplicación no aplica ningún dispositivo, ni aplica dispositivos físicos a la capa de presentación, ni tampoco a la de sesión. De hecho, no hay dispositivo en capa de transporte. Solo hay 3 capas que manejan dispositivos. La capa 3, que es la capa de red, obviamente, ahí delimitamos que el router. La capa 2, donde están los switch, los puentes, los access point y la tarjeta de red, que es la que maneja la MAC-Adre. Y la capa 1, donde están los hubs, repetidores, transceptores, el módem, el cable, los conectores, impulsos eléctricos, todo lo físico que interviene. Ok, eso es para que tengan una idea. Recuerden, esta es la capa física. Capa 2 son estos 4 elementos. Podrían haber otros si manejan todos los dispositivos que toman decisiones basadas en direcciones MAC pertenecen a capa 2. Por eso la NIC está ahí. Porque la NIC es la que tiene la dirección MAC. Entonces, no puede ser. ¿Me entiendes? Si tú, porque tiene mi dirección, pertenece a capa 2, yo debo pertenecer a ella.
Y el router, obviamente, porque es el que toma las decisiones de esquema de direccionamiento lógico, que es el esquema de direccionamiento IP. Y de igual manera me gustaría que conozcan qué tipo de decisiones, qué capa toman decisiones y cuáles no. Por ejemplo, la capa de aplicación, presentación y sesión son tres capas que no toman decisiones. Porque recuerden que el modelo OSI nota, para aquellos que entienden modelo OSI, que no. El modelo OSI surge en tu misma PC y tú te pones a analizar, a ver, te dice, profe, pero es verdad, porque si yo agarro la aplicación, obviamente la misma capa de aplicación trabaja en conjunto con la capa de presentación. La misma capa de sesión, transporte, direccionamiento IP, MAC-Adre y la física es cuando ella sale por mi tarjeta de red. Ahí se va por la física hasta llegar al otro. O sea, que de la capa 7 a la capa 1 en tu propia PC, no es que se fue por ahí, de que la capa, no. Tú tomas la capa de aplicación y cuando tú envías los datos, tú lo envías por la capa física. O sea, que del 7 al 5, al 1, todas esas capas se desarrollan en tu PC. La presentación, la sesión, el transporte, la red, el enlace, todo eso en tu propio PC. La capa 4 sí toma decisiones y sus decisiones están basadas en el número de puertos. Número de puertos tales que son de extrema importancia y más adelante vamos a ver que basados en ellos se toman las decisiones de permitir o negar información. ¿Por qué? Todas las aplicaciones tienen un número de puertos. Y si una aplicación no tiene un número de puertos, pues no funciona en la red. Y si tú como administrador de una red, tú quieres restringir que no usen WhatsApp para no ganarte, digámoslo así, me gusta decirlo así, la mala voluntad de los compañeros. No, mande un memo diciendo que no se puede usar WhatsApp. No, mi hermano, suelte eso en banda. Usted va al router, una lista de control de acceso, restringe el número de puerto de WhatsApp y aunque quieran usarlo, no pueden porque el número de puerto es la puerta de salida de las diferentes aplicaciones. Tú vas, mira que WhatsApp no me puede decir que WhatsApp no te funciona porque aquí no se debe usar. Pero claro, eso es si están conectados a la red. Si ellos están usando un paquetito, ellos no están conectados a tu red. Bien. Entonces, los números de puerto son muy importantes porque más adelante en el CCNA 3, en lista de control de acceso, ustedes van a tener que manejar lo que son las permisologías. Permitir o negar acceso desde y hacia una red. Y eso quien lo hace es la capa de transporte. La capa 3 toma decisiones, sí. La capa 3 toma decisiones de enviar de un origen a un destino basado en la dirección IP, que también es llamado direccionamiento lógico o direccionamiento jerárquico, que son las formas en las cuales, las terminologías, digamos, que para el direccionamiento lógico IP. Igual que el direccionamiento de capa 2, que se llama direccionamiento físico o plano, que está basado en las direcciones MAC, que son la MAC address, las direcciones que tiene la tarjeta de red. Sin embargo, la capa 1 no toma decisión. Por lo tanto, las tres capas que toman decisiones son capa de transporte con número de puerto, capa de red con direcciones IP, lógicas y o jerárquicas, que es lo mismo, y la capa 2 con direcciones MAC, que es direccionamiento físico o plano. Otra imagen de lo que es el encapsulamiento, podrían decir, profe, pero esto, sí, esa imagen ya usted la dio. Sí, lo que pasa es que esta imagen es recibiendo la información. Y la información, por eso dice, la flechita va de abajo para arriba. Tú recibes la información con bits, tramas, paquetes, segmentos, datos.
El envío de la información se llama encapsulación y la recepción es desencapsulación. Transmisión de datos es de aplicación hacia abajo y recepción desde capa 1 hacia arriba. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Inquietudes? ¿Aportes? Nada. Álvaro. Dicho esto, señores, recordemos algo importante. El próximo día, nosotros estaremos trabajando la segunda sección de los diferentes, digamos, del contenido de clase. Me explico. Cisco.net, acad.net. En el material de contenido, nosotros tenemos nuestra sesión. Correcto, entramos. Bueno, en el mío se ve un poco diferente, ok, pero es el mismo. Entonces, si ustedes observan en esta parte, dice, mira, capítulo 1, 2 y 3. Red actualizada, configuración de router y switch y terminologías y protocolos y modelos, que fue lo que acabamos de hablar. Y luego de eso dice, examen de punto de control. Y a ese examen se llama examen básico de conexión, de conectividad. Y luego de eso, el próximo punto de control está después de capa física, sistemas numéricos, enlace de datos e Ethernet. Por lo tanto, del 4 al 7 es un segmento adicional, un tema antes del siguiente examen. Luego de esto, tenemos el capítulo 8, 9 y 10, que ya data información de capa 3, resolución de dirección y configuración o parámetros de configuración del router. Luego, el siguiente examen, que es nuestro tercer examen. Tenemos 11, 12, 13 y un examen de direccionamiento. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar con subnetting, BLSM, sumarización de IPv4 y digamos que la asignación de direccionamiento de IPv6, que es nuestro cuarto examen. Quinto examen, este que es de capa de transporte y aplicación. Recuerden, miren que viene desde capa 1 hacia arriba, las explicaciones y los capítulos. Capa de transporte y aplicación, que es bien corto, nuestro quinto examen. El sexto es fundamentos de seguridad y creación de una pequeña red, que obviamente vamos a ir a dar una pequeña evaluación. Luego el punto de control, nuestro sexto examen. Luego de eso tenemos dos exámenes, tres en sí. Uno que no es evaluativo hacia ustedes, sino un feedback de ustedes hacia nosotros. Luego un examen práctico final y luego un examen final que abarca todo. Bien, todo el contenido. Por lo tanto, nuestra tarea y nuestra asignación para el siguiente día es que, como obviamente sé que ustedes no han dejado de leer, los siguientes temas serían del 4 al 7. Por lo tanto, el siguiente día vamos a iniciar. Dímelo, Gregory. ¿Qué tal? Todo bien. Ok. Vamos a arrancar con el 4 y obviamente vamos a desarrollar los capítulos de manera tal de que en el siguiente fin de semana
nosotros podamos haber agotado los temas. Cada uno de los temas tiene una, digamos que una extensión diversa. Recordemos, miren aquí, por ejemplo, el tema 4 tiene apenas 6 temas. Es bien corto. No hay mucho. Gregory, el micrófono es Gregory. Vamos a ayudar a Gregory ahí muteándolo. Bien, entonces, en el capítulo 4, como dije, tiene apenas una X cantidad de temas, no son tantos. El primero es una introducción, el 0, y el último es una evaluación. Recordemos que a medida de que nosotros vamos avanzando en el capítulo, hay diferentes detalles que son importantes tomar en cuenta. ¿Cómo que? Bueno, este es simplemente el propósito. Luego seguimos al próximo. Miren que aquí dice 2 de 2 y te da un 12%. Eso es a medida de que tú vas leyéndolo y ahí te va diciendo el porcentaje. Propósito de capa física, tú lo lees, hay routers, hay imágenes, hay conceptos, hay definiciones, hay gráficas, muchas tienen de hecho video y también al final hay algunas que tienen una pequeña evaluación, un pequeño feedback. Por ejemplo, aquí yo le estoy dando siguiente y miren que aquí te da una X cantidad de preguntas. ¿Qué preguntas? Esas preguntas tienen que ver con este contenido que está aquí arriba. O sea, ahí te hace pregunta 1, 2, 3 y 4. Eso no tiene que ver nada con el examen. Eso tiene que ver con el contenido que se te acaba de dar. Luego que tú lo completas, le das a enviar. Bien, eso no es evaluativo hacia ustedes. Ahora bien, si ustedes observan, yo di de arriba hacia abajo. En el primero, nada más era ver y leer y me dijo 2 de 2. Aquí yo le di hacia arriba y hacia abajo y me dice, mira, tú cumpliste con una. Pero te falta esta. O sea, te falta ver un video que dentro de lo que se menciona debe verlo para completarte estos 3 de 3 y también tomar las pruebas, que es el tercer tópico. Primero leer, segundo ver el video y tercero tomar la prueba. La prueba interna. Y eso te va aumentando el porcentaje. ¿Estamos claros? Cada uno de estos elementos te van ayudando para la evaluación que voy a activar el día de mañana para que ustedes la puedan tomar. Ok. ¿Preguntas, dudas? ¿A partir de qué hora, profe, usted va a activar la evaluación? De 8 de la mañana, Dios mediante, hasta, qué sé yo, vamos a darle hasta las 12. ¿Hasta las 12? Voy a ver si es posible, no se lo aseguro, pero a ver si es posible activarlo al menos 1 o 2 días. Si no, voy a activarlo 24 horas. Ok. Bien, yo le la noche está bien. Dígamelo. Que mientras esté libre en la noche estaría bien, porque la mayoría me imagino que estamos disponibles de noche. Sí. Correcto. Yo lo activo de 8 de la mañana hasta Quimbamba. Eso reitero, voy a ver si lo activo 24 horas. Si me lo permite, lo activo. Yo le informo en el momento que lo active. Bien. Ahora bien, reitero, tenemos como asignación los siguientes capítulos hasta el punto de control, que es del 4 al 7. El próximo día nos vamos a conectar normal. Bien. Cualquier inquietud, pues, la desarrollamos en el trayecto
se llamaba de de cuando la alguien lo clase, cancela inmediatamente perdón, de el la desempleo semana. de la FP y entra otro, entonces se tiene Dicho que esto, cubrir de la misma persona. hacemos un Pero stop. Cristian, Sí, mi reina bella. información